Inge. Nosotros le vamos a presentar nuestro proyecto que se llama Diseño e implementación de un circuito electrónico mediante el uso de una celda fotovoltaica y un diodo láser para la transmisión inalámbrica de sonido. Nuestro proyecto se basará en cómo transferir sonido mediante un diodo láser o cualquier LED de alta luminosidad, usando una celda solar o fotocelda, captando el audio de forma inalámbrica, hasta una distancia aproximadamente de 20 metros. Para ello tuvimos que realizar los siguientes cálculos para que se desempeñe correctamente el prototipo. Para las siguientes operaciones se calculó la beta del transistor, que es igual a la corriente del colector y a la corriente de base. La resistencia de Thevenin se lo determina mediante R1 por R2 sobre R1 más R2. El voltaje de Thevenin se lo determina mediante V sub 1 por R2 sobre R1 más R2. Para el circuito de visor de voltaje que utilizaremos en el diodo láser, se realizarán los siguientes cálculos. Para la resistencia 1, que es igual a VCC sobre R1 más R2. Para la corriente de base, se lo determinará mediante VCC menos el voltaje de base del emisor sobre la resistencia de base más beta más 1 por la resistencia del emisor. La corriente del colector será igual a la corriente del emisor, que también es igual al voltaje de base menos el voltaje de base del emisor sobre la resistencia del emisor. Finalmente, para calcular el voltaje de base, se tiene que es igual al voltaje de la resistencia 2, que también equivale a VCC por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Ahora se calculará la longitud de onda de corte, para la cual sabemos que la longitud de onda de corte es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre phi, que es la función de trabajo de los metales, conociendo que está trabajando con el metal de aluminio, donde phi es igual a 4.08 electronvoltios. Realizando la sustitución, tenemos que la longitud de onda de corte es igual a 12.40 electronvoltios por nanómetros sobre 4.08 electronvoltios, teniendo como resultado la longitud de onda de corte, que es igual a 303.92 nanómetros. Materiales: diodo láser, fotocelda, capacitor electrolítico de 4.7 microfaradios y de 100 microfaradios, un transistor 2N222A, dos resistores de 1 kiloohmio, dos resistores de 22 ohmios, dos resistores de 100 ohmios, un resistor de 45 ohmios, una fuente de 12 voltios, un potenciómetro de precisión de 1 kiloohmio, tres barneras de 2 pines, un interruptor, una resistencia de 1 kiloohmio, una resistencia de 220 ohmios, una resistencia de 45 ohmios, una resistencia de 39 ohmios, un condensador electrolítico de 100 microfaradios a 25 voltios, un condensador electrolítico de 470 microfaradios a 25 voltios, un condensador electrolítico de 10 microfaradios a 25 voltios, un condensador electrolítico de 1000 microfaradios a 25 voltios, dos condensadores cerámicos de 0.1 microfaradios, un TDA 2003 y una fuente de alimentación de 12 voltios. Un diodo láser se compone de dos semiconductores, una parte positiva y la parte negativa. A esta unión se le conoce como celda fotovoltaica. Son dispositivos que convierten la energía lumínica o fotones en energía eléctrica. Cuando una celda solar recepta un haz de luz de fotones que se encuentra modulada por la intensidad de audio del conector jack, esta la convierte en energía eléctrica. Nuestro proyecto se basa principalmente en el efecto fotoeléctrico, que fue descubierto por Heinrich Hertz en 1887, al tratar de probar la teoría de Maxwell sobre la radiación electromagnética en esencia de ondulación, el que consiste en la emisión de electrones por un material al que incide sobre él radiación electromagnética, que es una de las muchas maneras de que la energía viaje a través del espacio. La onda electromagnética consiste en un campo eléctrico que oscila
y también de un campo magnético que es perpendicular, que también se encuentra en oscilación. Para calcular la longitud de onda que está emitiendo nuestro diodo láser, tuvimos que verificar con qué metal está construido la celda fotovoltaica, y esta es de aluminio. Por ende, realizamos los cálculos y nuestro resultado nos dio de 303.92 nanómetros de longitud de onda. Ahora les voy a mostrar cómo es el funcionamiento del circuito y cómo está estructurado. El circuito funciona en 5 voltios, para lo cual tenemos esta fuente configurada a 5 voltios. Tenemos un diodo emisor de láser, un potenciómetro de 1K de precisión, un transistor 222N, unas resistencias de 22 ohmios, resistencias de 1 kilo ohmio y una resistencia de 45 kilo ohmios. Las resistencias están a modo de divisor de voltaje. El condensador de 100 microfaradios y el condensador de 10 microfaradios están filtrando la señal. El circuito manda una señal modulada de la intensidad por la intensidad de sonido del audio al emisor láser, que manda un haz modulado hacia la celda fotovoltaica. Esta celda fotovoltaica funciona con el principio de efecto fotoeléctrico, ya que es una celda hecha de aluminio y el haz de láser, la frecuencia a la que está mandado hace que los electrones de la celda fotovoltaica se despeguen generando una corriente eléctrica, lo cual hace que funcione este amplificador de 10 vatios con un integrado TDA 2003 y lo que produce sonido en el parlante. A continuación les voy a mostrar cuál es el funcionamiento de este circuito. Como podemos ver, todo es inalámbrico, y si tapamos el haz de luz no hay señal. En teoría este circuito debería alcanzar una longitud de hasta 20 metros para la reproducción de sonido. El proyecto que se llama Diseño e implementación de un circuito electrónico para... Cuando la celda solar excita en masa de luz de fotones, esta la convierte en energía lumínica En el efecto fotoeléctrico, que fue descubierto por Henry. Fuente de alimentación de 5 voltios, porque el circuito funciona con 5 voltios.